¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Sarcobamani del Centro Pre San Marcos en el curso de Física. En esta oportunidad vamos a desarrollar los problemas de la semana número 11, que corresponde al tema de potencial eléctrico y condensadores. Comencemos con los problemas, chicos. Problema número 1 dice: la figura muestra una carga puntual positiva y tres superficies equipotenciales, 1, 2 y 3. Los potenciales de cada una de las superficies son B1, B2 y B3, respectivamente. En relación a este enunciado, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Proposición 1. El potencial eléctrico en B1 es menor que el potencial en el punto 3. 2. Las líneas de fuerza del campo eléctrico son perpendiculares a las superficies equipotenciales. 3. La diferencia de potencial entre los puntos de las superficies equipotenciales 1 es nula. A ver. Entonces, vamos con la primera proposición. Dice, el potencial en 1 es menor que el potencial en 3. Para que tú puedas identificar dónde está el mayor y menor potencial, lo que debes hacer es graficar el campo eléctrico, porque la dirección del campo te indica cómo está variando el potencial. Entonces, observa muy bien. El problema número 1 me indica que en el centro tenemos una partícula cargada positiva, ¿cierto? Positiva. Por lo tanto, las líneas de campo, ¿cómo deben ser? Deben ser salientes, ¿no? Recuerda que las líneas de campo, líneas de fuerza del campo, deben ser líneas salientes, líneas divergentes. Entonces tendríamos que las líneas de campo son líneas salientes. Además, tú debes recordar, por ser líneas equipotenciales, esa línea de campo con las líneas equipotenciales, ¿qué ángulo deben formar? Deben formar un ángulo de 90 grados. Entonces me queda claro, profesor. Las líneas de campo con las líneas equipotenciales deben ser perpendiculares. Ya está. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Ahora, recuerda muy bien que la dirección del campo me indica cómo varía el potencial eléctrico. A ver, ¿cómo es eso? Imaginemos que yo tengo un campo cualquiera, una línea de campo cualquiera. ¿Listo? Ahí está. Un campo E. Y tengo por aquí una línea equipotencial A y una línea equipotencial B. Donde A tenemos el potencial en A y en B potencial en B. Entonces me piden analizar cómo son los potenciales en A y en B. Por lo tanto, debes recordar lo siguiente. No importa qué carga esté involucrada. Recuerda que siempre el campo eléctrico va de mayor a menor potencial. Siempre el campo eléctrico va de mayor a menor potencial. No te olvides, siempre va de mayor a menor potencial. Profesor, entonces, eso significa, si aquí el campo va de mayor a menor, entonces el potencial en A debe ser mayor que el potencial en B. Claro, porque el campo siempre va de mayor a menor potencial. Entonces me queda claro, profesor. Entonces, según eso, yo puedo decir lo siguiente. El campo está yendo de 3 hasta 1, ¿cierto? De 3 hasta 1. Por lo tanto, como el campo va de mayor a menor potencial, entonces el potencial en 3 debe ser mayor que el potencial en 1. Claro. También puedo decir lo siguiente, ¿no? El potencial en 2 es mayor que el potencial en 1. Y el potencial en 3 es mayor que el potencial en 2. ¿Está? Entonces solamente analizo 1 y 3 y tendríamos lo siguiente. El potencial en 3 es mayor que el potencial en 1. Entonces, la primera proposición, chicos, ¿el potencial 1 es menor que el potencial 3? Claro, sí, es menor que el potencial 3. Entonces, la primera proposición será verdadera. Vamos con la proposición 2, dice. Las líneas de fuerza del campo eléctrico son perpendiculares a todas las superficies equipotenciales. Creo que eso está claro, ¿no? Habíamos dicho que las líneas de campo siempre son perpendiculares a las superficies equipotenciales. Por lo tanto, la proposición 2 también es verdadera. Proposición 3. La diferencia de potencial entre dos puntos de la superficie equipotencial 1 es nula. A ver, ahora me piden analizar solamente dos puntos de la superficie equipotencial. Vamos a poner punto A y punto B. Profesor, si esos dos puntos pertenecen a la misma superficie equipotencial, ¿qué significa eso? Que el potencial en A debe ser igual al potencial en B, ¿cierto? Entonces dos puntos de una misma superficie equipotencial tendrán el mismo potencial eléctrico. Profesor, me están hablando de la diferencia de potencial. Dime,
¿cuánto sería la diferencia de potencial entre A y B? Dime, si los dos son iguales, la diferencia de potencial, ¿no sería nula? ¿No sería cero? Claro, profesor, sería cero. Por lo tanto, podemos decir que la tercera proposición también sería verdadera. Entonces, en esta oportunidad, nuestro problema número 1, todas son verdaderas y la clave sería la B. La clave sería la B. Estos chicos, no se olviden los criterios que hemos visto en esta oportunidad. Siempre el campo va de mayor a menor potencial, no importe la carga involucrada. Además, el potencial en la misma superficie equipotencial siempre es el mismo, en cualquier punto. Por ejemplo, en A y en B debe ser el mismo. ¿Por qué? Porque se encuentra en la misma superficie. ¿Listo, chicos? Problema 1, la clave es la B. Ahora continuemos con el problema número 2, chicos. Dice, en los vértices de un cuadrado cuya diagonal es 10 centímetros, se encuentran 4 partículas cargadas con Q1, Q2, Q3, Q4 igual a 5 por 10 a la menos 6 coulomb. 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Ahora, nos indican que algunas son positivas y otras son negativas, ¿cierto? Tal como se muestra en la figura. Determina el trabajo que se debe realizar para situar una partícula de una carga Q positiva, que es igual a 2 por 10 a la menos 6 coulomb, en el centro del cuadrado, trayéndola desde el infinito lentamente. Profesor, yo voy a traer una carga desde el infinito hasta la posición del centro del cuadrado. Y me están pidiendo el trabajo, determine el trabajo. Entonces, recordemos lo siguiente. Por aquí, miren. El trabajo para traer una partícula desde el infinito hasta el punto, vamos a ponerle punto A, hasta el punto A, vamos a poner punto A, es igual a la carga que estamos trayendo, que sería la carga Q, multiplicado por la diferencia de potencial. ¿Listo? Multiplicado por la diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial se calcula como potencial en A menos potencial en el infinito. Profesor, ¿y cómo es el orden realmente? Si tú lo traes del infinito hasta el punto A, entonces tu diferencia de potencial será potencial final menos potencial inicial. ¿Listo? Por eso es importante el orden. Ya está. Entonces, esto debo calcular. Profesor, ¿y cuánto sería el potencial en el infinito? Se considera que el potencial en el infinito, ¿cuánto es? Debe ser 0. ¿Por qué? Porque es muy lejana. Está muy lejos. Por lo tanto, el potencial es muy pequeño, es igual a 0. Entonces, nos quedaría lo siguiente. Reducido, tendríamos que el trabajo realizado para traer una carga desde el infinito hasta el punto A es simplemente la carga Q multiplicado por el potencial final, que es en A. ¿Listo? Y eso es lo que nosotros debemos calcular. Profesor, la carga me lo dan y la carga es positiva. Recordemos que se debe considerar el signo. Ahora, el potencial en A, el potencial en el centro del cuadrado, no sería el potencial generado por la carga 1, por la carga 4, por la carga 2 y por la carga 3. Claro que sí. Entonces, lo que tengo que hacer es, el potencial en A es el potencial generado por la carga 1 más el potencial generado por la carga 2 más el potencial generado por la carga 3 más el potencial generado por la carga 4. Suma de potenciales. Ahora recuerda que el potencial tiene un signo determinado y ese signo lo determina ¿quién? La carga. Si la carga es positiva, potencial positivo. Si la carga es negativa, potencial negativo. ¿Listo? A ver, entonces con mucho cuidado calculemos cada una de ellas. Para fines prácticos voy a suponer que cada una de las cargas es Q. Q, Q, Q y Q. ¿Listo? Ahora, el signo es lo que va a indicar el potencial. Ahora, recuerda que debo calcular la distancia hacia ¿dónde? Hacia el centro. Si te dicen que toda la diagonal vale 10, entonces cada longitud hacia el centro sería 5. Pero no te olvides, es 5 centímetros. 5 centímetros. Por aquí 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros. ¿Listo? Y a esa distancia le voy a poner D. ¿Está? 5 centímetros vale D y la carga de cada una de ellas vale Q. Entonces, calculemos el potencial en 1. El potencial en 1 es positivo, constante K, por la carga entre distancia D. Más potencial en 2. Potencial en 2 positivo, constante K, carga Q sobre la distancia D. Potencial en 3. Positivo, constante K, carga 3 entre distancia D. Carga 4, negativo, por lo tanto el potencial negativo, constante K, carga Q entre distancia. Entonces notamos lo siguiente. Una constante K por carga entre distancias se va a ir y nos quedaría que el potencial en A
sería 2 veces la constante K por la carga sobre distancia. A ver, ahora reemplacemos. 2 veces la constante K. ¿Cuánto vale la constante K? 9 por 10 a la 9. La carga Q minúscula vale 5 por 10 a la menos 6. Sobre la distancia. ¿Cuánto vale la distancia, chicos? La distancia vale 5 centímetros. Profesor, a metros sería 5 por 10 a la menos 2. Ya está, entonces calculando el potencial, ¿cuánto nos quedaría? A ver, operando 5 centímetros, o mejor dicho, 5 y 5 se van. Nos quedaría 2 por 9, y eso sería 18. ¿18 por cuánto, chicos? Tendríamos un 10 a la 9 por un 10 a la menos 6. Eso es un 10 al cubo. Pero acá hay un 10 a la menos 2 abajo. Sube como 10 al cuadrado. Entonces sería 10 a la 5. Claro, entonces el potencial sería 18 por 10 a la 5 volts. ¿Listo? Ya está. Entonces ya encontré parte del problema, el voltaje. Y con ese voltaje voy a encontrar el trabajo. Entonces ponemos por aquí. El trabajo es igual a la carga por el voltaje en A. La carga de prueba, que es positiva, recuerda, se considera el signo positivo, 2 por 10 a la menos 6. Multiplicado por el voltaje, que sería 18 por 10 a la 5. Entonces, el trabajo sería igual a 36 por 10 a la menos 1. Profesor, ¿no hay clave? Claro, nota lo siguiente, están en decimales. 36 por 10 a la menos 1 sería 3,6. Por ser trabajo, las unidades son los joules. Por lo tanto, nuestro problema número 2 tendría la respuesta de 3,6 joules. La clave sería la B. Problema número 2, B, chicos. Listo, chicos. Ahora resolvemos el problema número 3. Dice, dos partículas con carga Q1 positiva igual a Q2 negativa es igual a 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Están separadas por una distancia de 30 centímetros, mira, 30 centímetros, tal como muestra la figura. Determine la diferencia de potencial entre A y B. Diferencia de potencial de A menos potencial en A menos potencial en B. Considere que la constante es 9 por 10 a la 9. Profesor, me piden diferencia de potencial, por lo tanto lo que debes recordar es, primero calculo potencial en A y luego calculo potencial en B y los restos simplemente. Profesor, ¿y cómo se calcula el potencial en A? Como hicimos en el problema anterior, ¿no? Potencial en A se calcula sumando todos los potenciales. Entonces, tomamos en cuenta eso. Potencial en A sería el potencial generado por la carga 1 más el potencial generado por la carga 2. Ahora, para fines prácticos voy a considerar que esta carga es Q y esta también es Q, solamente que difieren en el signo, ¿cierto? Difieren en el signo. Ahora, yo quiero la distancia A y en la distancia B luego, ¿no? Entonces voy a considerar que estos 10 centímetros valen D, D y D. ¿Listo? Para hacerlo más rápido. Entonces, potencial en 1. Potencial de 1 en A sería constante K por la carga sobre distancia D. Más potencial de 2. Como la carga 2 es negativa, sería menos constante K la carga. Pero ahora la distancia hasta A no sería D, sino 2D. Por lo tanto, potencial en A, ¿cuánto sería? Operando todo esto, me quedaría constante K por la carga sobre 2 veces D. Si tú deseas, puedes reemplazar los valores y encontrar el potencial en A, si lo deseas. Yo lo voy a dejar así. ¿Listo? A ver, si lo dejo así, ¿qué nos quedaría ahora? Ahora voy a analizar el potencial en B, que sería potencial debido a la carga 1 más el potencial debido a la carga 2. Potencial de la carga 1, como es positiva, sería constante K por la carga sobre, hasta B, sería 2 veces D. Más potencial de la carga 2, pero la carga 2 es negativo, menos constante K, la carga Q sobre distancia, que es D. Profesor, ahora ¿cuánto nos quedaría el potencial en B? El potencial en B, si notas aquí, sería menos constante K, la carga sobre 2 veces D. Lo dejo así nuevamente para operar lo que nos piden. A ver, tú lo puedes reemplazar y calcular el valor. Tú lo puedes hacer. Pero yo no voy a optar por eso. ¿Listo? Voy a hacer de otra manera. Mira, nos piden diferencia potencial, que es potencial en A menos potencial en B. Con mucho cuidado decimos, potencial en A es constante K, carga sobre 2 veces D. Menos
el voltaje en B. Profesor, pero el voltaje en B es negativo también. Sí, ahí debes tener cuidado con los signos. Sobre 2 veces D. ¿Listo? 2 veces D. ¿Listo? Cuando tú operes todo esto, ¿cuánto nos quedaría la diferencia potencial? Si te das cuenta, menos con menos se sumarían, ¿cierto? Y nos quedaría constante K por la carga sobre la distancia. Y ahora sí, como es lo último que nosotros vamos a calcular, ahora sí puedo reemplazar, ¿no? Para no operar en vano también. Reemplazo constante K, 9 por 10 a la 9. La carga me dicen que es 4 por 10 a la menos 6. Sobre distancia, profesores, 10 centímetros. Para pasarla a metros, 10 a la menos 2. Por lo tanto, la diferencia potencial por aquí, ¿cuánto nos quedaría? A ver. Vamos a reducir un poco. 9 por 4, 36. ¿Por cuánto? A ver, chicos. 10 a la 9 por 10 a la menos 6 sería 10 al cubo. Arriba 10 al cubo. Abajo, 10 por 10 a la menos 2 sería 10 a la menos 1. Si esto sube, ¿cuánto sería? 10 a la 4. Claro, entonces sería 36 por 10 a la 4. Por ser voltaje en volts. ¿Listo, chicos? Entonces, el problema número 3, ¿cuál sería tu clave? La clave sería la A. La clave sería la A. ¿Listo, chicos? Problema número 3, clave A. Listo, chicos, ahora resolveremos el problema número 4. Dice, el condensador es un elemento fundamental en un circuito electrónico debido a su capacidad para almacenar carga en sus placas. La figura muestra esquemáticamente un condensador de placas planas paralelas cargado. También se muestra la gráfica de la variación del voltaje del potencial eléctrico entre sus placas. Teniendo en cuenta este contexto, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Observamos que tenemos aquí dos placas paralelas, ¿no? Recuerda que en un condensador, una placa es cargada positivamente y la otra es negativamente. Y entre las placas se genera un campo eléctrico homogéneo. ¿Listo? Listo. Para la condición se deben tener placas separadas muy delgadamente. ¿Listo? Proposición 1 dice, el campo eléctrico es constante en el interior de las placas. 2, la diferencia de potenciales entre las placas es de 5 volts. 3, la magnitud del campo eléctrico es de 1000 newtons sobre coulomb. Entonces, recordemos lo siguiente. Según la gráfica me dicen que aquí el potencial, ¿cuánto es? El potencial es el máximo posible. Aquí el potencial, ¿cuánto es? Es de 10 volts. Pero mientras va cambiando o vamos aumentando la longitud, la distancia entre placas, ese voltaje va disminuyendo. Y cuando llega a la otra placa, ¿cuánto sería el voltaje? Aquí, ¿cuánto sería el voltaje? Sería 0 volts. Entonces existe una variación del voltaje de 10 volts hasta 0 volts. Y eso es debido a la distancia. Profesor, pero a mí me preguntan acerca del campo. Recuerda que el campo interior se genera de la carga positiva a la carga negativa. Ahora, necesito ver si ese campo es homogéneo o no, es constante o no. ¿Y de qué forma? Recordamos que si acá el campo nos indica en la diferencia potencial y la distancia, notemos que la relación entre ellas es proporcional, ¿cierto? Entonces, si tenemos un tipo de gráfica de este tipo, recordemos que la tangente del ángulo de esa recta es igual a voltaje sobre, en este caso, la distancia, ¿no? Y eso representa, ¿qué cosa? Representa el campo eléctrico. En casos generales, recordemos que el voltaje o diferencia potencial es igual al producto del campo por la distancia. ¿Listo? Lo cual ya se ha visto antes. Por lo tanto, diferencia potencial es igual al campo por la distancia, ¿cierto? Ahí está. Entonces, yo te pregunto, esta pendiente, por ser una recta, es una pendiente constante, ¿cierto? Nunca cambia. Por lo tanto, podemos decir que el campo eléctrico es constante en el interior de las placas. Y eso es verdadero, ¿cierto? Vamos con la proposición 2. La diferencia del potencial entre las placas es de 5 volts. Dime, diferencia de potencial entre las placas, ¿no sería potencial de 10 menos potencial en la otra placa que sería 0? Sí. Entonces, ¿cuánto sería la diferencia de potencial? 10 volts. Por lo tanto, la segunda proposición te dice que 5. No, eso es falso. Es 10, es falso eso. Vamos con la proposición 3, me dice. La magnitud del campo eléctrico es de 1000. Profesor, si yo quiero la magnitud del campo, bueno, calcula la pendiente, pues. Calculemos la pendiente. Entonces decimos, la pendiente aquí sería, el campo que sería la pendiente sería voltaje o diferencia potencial sobre
la distancia. La diferencia potencial por aquí, ¿cuánto sería? De 0 a 10, 10. Y aquí la distancia, ¿cuánto sería? 0,01 metros. Profesor, ¿eso no es 1 por 10 a la menos 2 metros? Claro, por lo tanto, dime, ¿cuánto sería el campo eléctrico? Simplemente sería 1000, ¿cierto? Unidades de campo, Newton sobre Coulomb. Ah, ya. Entonces, la proposición 3 sería verdadera. Entonces, nuestro problema 4 sería verdadero, falso, verdadero. La clave sería, la clave es la clave D. ¿Listo, chicos? Problema número 4, clave D, chicos. Ahora continuamos con el problema número 5. Y dice, dos condensadores tienen la misma capacidad. C1 igual a C2 igual a 100 microfaradios. Los condensadores se conectan inicialmente en serie y luego en paralelo, tal como se muestra en la figura. Si el voltaje entre los puntos A y B de ambos casos es de 10 volts, diferencia potencial es de 10 volts, determine la relación de la carga total almacenada en el sistema de la conexión en serie y la conexión en paralelo. Profesor, me están pidiendo carga almacenada en un sistema de condensadores. Por lo tanto, recuerda que la capacitancia se calcula como carga sobre diferencia potencial. Claro, profesor. Pero yo no quiero capacitancia, yo quiero la carga almacenada. Por lo tanto, podemos decir que la carga almacenada es igual a capacitancia equivalente por la diferencia de potencial. Y eso es lo que nosotros debemos calcular. Si yo quiero carga almacenada, necesito calcular la capacitancia equivalente de ambos sistemas. ¿Listo? Entonces, por favor, ayúdame. Para el primer condensador vale 100 y el segundo también vale 100. 100 y 100 microfaradios. Profesor, están en serie. Y si están en serie, ¿qué se cumple? Para la capacitancia equivalente se cumple la suma de inversa, ¿cierto? Profesor, y si están en paralelo, la suma directa. Ah, entonces podemos decir lo siguiente. Aquí el equivalente cumple que la inversa de la capacitancia equivalente es igual a la inversa de la capacitancia 1 más la inversa de la capacitancia 2. Por lo tanto, la capacitancia equivalente, ¿cuánto me saldría? Me saldría 50. ¿50 qué? 50 microfaradios, ¿cierto? 50 microfaradios. Profesor, y en el otro caso tenemos 100 y 100, pero esos dos, ¿cómo están? Están en paralelo. Profesor, ¿y si están en paralelo, qué se cumplía? No te preocupes, eso es sencillo. La capacitancia equivalente iba a ser a la suma de C1 más C2, simplemente la suma directa. Por lo tanto, la capacitancia equivalente para el sistema 2, ¿cuánto sería? Sería la suma, que sería 200 microfaradios. Ah, ya, entonces ya calculé la capacitancia equivalente para 1 y para 2. Entonces, vamos a calcular la carga para 1 y para 2. Entonces, para el sistema 1, decimos, la carga almacenada para 1 es igual. Capacitancia equivalente para el primer sistema. Profesor, eso vale 50 microfaradios, 50 por 10 a la menos 6. Por diferencia potencial. ¿Cuánto es la diferencia potencial? Profesor, vale 10. Ya está. Por lo tanto, la carga almacenada sobre 1 sería ¿cuánto? 5 por 10 a la menos 4. ¿Unidades? Coulomb. ¿Ya está? Ahora vamos para el sistema 2. Para el sistema 2. Decimos, la carga almacenada sobre 2 es capacitancia equivalente de 2, y eso vale 200. 200 micros, 200 por 10 a la menos 6. Por diferencia potencial, que vale 10. Por lo tanto, la carga para 2 sería ¿cuánto? 2 por 10 a la menos 3. Unidades, Coulomb. Listo, chicos, tengo la carga de 1 y la carga de 2 almacenada para ambos sistemas. Ahora, ¿qué voy a hacer con esos dos? Me dicen que los debo dividir, ¿no? Debo encontrar la relación. Por lo tanto, encontrar la relación simplemente es dividir 1 entre carga 2. Recuerda el orden, ¿eh? Me dicen conexión en serie, carga 1. Conexión entre paralelo, carga 2. Y eso es igual a 5 por 10 a la menos 4 sobre 2 por 10 a la menos 3. A ver, operando sería 5 medios, sería 2,5. Por 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 3, 10 a la menos 1. Por lo tanto, la relación de cargas es simplemente 0,25. 0,25. Entonces, nuestra clave, ¿cuál sería? La clave sería la A. Entonces, nuestro problema número 5 tendría una clave
A, chicos. Listo, chicos, ahora resolveremos el problema número 6 y dice, un condensador tiene una capacidad C1 igual a 50 microfaradios y se carga aplicando un voltaje de 20 volts. El condensador cargado, luego de haber desconectado la fuente, se conecta en paralelo con otro vacío, cuya capacidad es de 30 microfaradios, tal como se muestra en la figura. Se produce una redistribución de carga. Determine la carga final de los dos condensadores. A ver, vamos a analizar lo que está ocurriendo aquí. Al inicio tengo un condensador 1 y se conecta a un voltaje de 20 volts. Por lo tanto, ese condensador 1 se carga, ya está cargado. ¿Listo? Entonces tengo un condensador cargado. Quito el voltaje de 20 y ahora ese condensador cargado lo uno junto a otro condensador 2 que vale 30 microfaradios. Por lo tanto, cuando ya tengo dos condensadores, que uno cargado, uno descargado, ¿qué va a pasar con las cargas? Se van a redistribuir, ¿no? Se van a separar en dos. Se van a distribuir en los dos condensadores. Entonces, a mí me piden cuánta es la carga que le corresponde a cada uno de ellos. ¿Listo? Pero para eso necesito saber cuánta es la carga que tenemos. Y la carga que tenemos es debido al condensador 1 y el voltaje de 20. ¿Listo? Vamos a poner eso por aquí, mira. Tenemos lo siguiente. Tenemos esto de aquí. Un condensador 1 y un voltaje de 20. ¿Listo? Condensador 1 y un voltaje de 20. Entonces, para ese caso voy a calcular, ¿qué cosa? La carga total. ¿Cómo se calcularía la carga total? Ya hemos hecho hace un momento eso. Sería capacidad 1 por diferencia potencial. ¿Cierto? ¿Ya está? A ver, calcúlalo. La carga sería, capacidad sería 50 micros, 10 a la menos 6, por el voltaje, que sería 20. Por lo tanto, la carga al inicio, ¿cuánto sería? 5 por 2 es 10, ¿no? 10 por 10, 10 al cuadrado, por el otro 10, 10 al cubo. Por lo tanto, tendríamos que es 10 a la menos 6 coulomb. Mira, esa es la carga al inicio. ¿Listo? Solamente esa es la carga al inicio. Ahora, esta carga se va a distribuir entre los dos condensadores, condensador 1 y condensador 2. Profesor, pero si se distribuye entre esos dos condensadores, ¿qué se va a cumplir? ¿Las cargas se distribuyen de igual valor? No, las cargas se van a distribuir en base a los valores de los condensadores. ¿Cómo es eso, profesor? Se va a cumplir lo siguiente, entonces. Se va a cumplir cuando dos condensadores están en paralelo, la relación de la carga y condensador es la misma. ¿Qué significa eso? Que la carga, vamos a poner de esta manera, la carga final sobre 1 sobre la capacitancia de 1 es igual a la carga de 2 sobre la capacitancia de 2. ¿Listo? ¿Y por qué se cumple eso? Porque ambos condensadores están sometidos a la misma diferencia de potencial. Entonces, teniendo en cuenta eso, voy a encontrar una relación de cargas. ¿Listo? Entonces, queremos encontrar esa relación de cargas. Decimos, carga 1 entre carga 2 debe ser igual a condensador 1 entre condensador 2. ¿Cierto? ¿Cuánto es el condensador 1? 50 microfaradios. Entre condensador 2, que es 30 microfaradios. Entonces, la relación es de 5 a 3. Entonces, yo te pregunto, si la carga 1 es como 5 y la carga 2 es como 3, yo puedo colocar que es como un 5A, vamos a ponerlo así, para no perder la idea, 5Q y la carga 2 como un 3Q, ¿sí o no? Claro. Entonces, las cargas finales son 5Q y 3Q. Pero dime, entonces, ¿cuánto sería la carga final de todo el sistema? Sería 8Q. ¿Y cuánto sería la carga inicial de todo el sistema? Sería el Q mayúscula, que es 10 a la menos 6 coulomb, ¿cierto? Ah, entonces, profesor, ¿qué cosa estamos aplicando aquí? Estamos aplicando conservación de la carga, ¿no? Recuerda qué cosa era conservación de la carga. La carga no se crea ni se destruye, solamente se transfiere, solamente se va a transferir. Entonces, podemos decir lo siguiente. La carga al inicio es igual a la carga al final. Al inicio, ¿cuál es la carga? Q mayúscula. Al final sería Q1 más Q2. ¿Pero cuánto es la carga al inicio? 10 a la menos 6. Y la carga al final sería Q1, que vale 5Q minúscula, y la carga Q2, que vale 3Q minúscula.
Por lo tanto, tendría que es 10 a la menos 6 igual a 8Q. Teniendo esa relación, ¿ya puedes encontrar la carga Q minúscula, sí o no? Claro que sí. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? Lo siguiente. Tendríamos que Q vale 10 a la menos 6 octavos. Y con esos valores, ¿podemos calcular Q1? Sí, sería 5Q. Sería 5 octavos de 10 a la menos 6. Profesor, ¿qué más? Podemos encontrar la carga Q2, que sería 3Q, que sería 3 octavos de 10 a la menos 6. Ambos en Coulomb. Ambos en Coulomb. Y eso es lo que nos están pidiendo en los problemas, ¿cierto? Las cargas Q1 y la carga Q2. La carga Q1 y la carga Q2. ¿Listo, chicos? Problema número... A ver, mira, aquí ha habido un pequeño error. Mira, lo corregimos rápido, no hay problema. Notemos aquí, por favor. Aquí. Habíamos operado, pero no habíamos puesto el exponente real, ¿no? A ver, mira aquí. No era 10 a la menos 6, sino es 10 al cubo. Pequeños. No hay problema aquí. La carga total sería 10 a la menos 3. Entonces, por aquí vamos a corregir. ¿Está? Mira, 10 a la menos 6, 10 a la menos 6. Entonces, nuestro resultado cambiaría un poquito nada más, pero la idea es la misma. Entonces, 10 a la menos 3, entonces. 10 a la menos 3, 10 a la menos 3. Y esto también sería 10 a la menos 3. Vamos a borrarlo. ¿Listo? Ya basta. Entonces, chicos, tendríamos que la carga Q minúscula vale 10 a la menos 3 octavos. Entonces, nuestra carga Q1 sería 5 octavos por 10 a la menos 3. Y la carga Q2 sería 3 octavos de 10 a la menos 3. Y creo que nuestra clave está clara ahora sí. Y sería la clave E, ¿cierto? La E. ¿Listo? Carga 1, 5 octavos. Y carga 2, 3 octavos. La clave sería la E. ¿Listo, chicos? Listo, chicos, ahora resolveremos el problema número 7. Dice, los condensadores también almacenan energía eléctrica. Determine la energía total almacenada en el sistema de condensadores mostrados en el diagrama, sabiendo que los condensadores tienen la misma capacidad. Se sabe que C vale 50 microfaradios y la diferencia de potenciales entre los extremos A y B es de 20 volts. Entonces me piden calcular la energía de todo el sistema, teniendo los condensadores y teniendo la diferencia potencial. Entonces, recordemos eso fácilmente. Recordemos que la energía de un sistema es igual a 1/2 de la capacitancia. Como es un sistema, va a haber una capacitancia equivalente, multiplicado por la diferencia potencial del sistema elevado al cuadrado. Profesor, la diferencia potencial sí lo tengo, vale 20 volts. Entonces, diferencia potencial ya está. ¿Qué nos faltaría? La capacitancia equivalente, solamente ella. ¿Ya está? Y la capacitancia equivalente se obtiene al reducir todo ese sistema, ¿cierto? Si encuentro que están en serie o en paralelo, los voy a reducir. ¿Listo? A ver, observemos por aquí. Por aquí, estos dos, ¿cómo están, chicos? Están en serie. Profesor, si están en serie, el equivalente, ¿cómo se calculaba? Con las inversas, ¿cierto? Con las inversas. De tal manera que tendríamos que la inversa de la capacitancia equivalente 1 es igual a la inversa de C más la inversa de C. Profesor, creo que acá rápidamente me doy cuenta que el equivalente sería, ¿cuánto? A ver, ¿cuánto sería el equivalente? Si ambos son 50-50, esto saldría 25 microfaradios. Claro, si son iguales, tú reducías a la mitad. Profesor, pero aquí yo no tengo en serie, ya los tengo en paralelo. Aquí están en paralelo. Y cuando están en paralelo, ¿cómo se calcula el equivalente? El equivalente se calcula con la suma nada más. Suma de C más C. Entonces el equivalente sería 100 microfaradios. Ya está. De tal manera que ahora mi sistema toma esta forma. Mira, toma esta forma. Aquí está el punto A. Un condensador de 25 microfaradios. Y acá otro condensador de 100 microfaradios. ¿Listo? Y acá viene el punto B. Profesor, ahora nuevamente observo que tengo dos condensadores en serie. ¿Cómo se calcula el equivalente? No te olvides, como suma de inversas. La inversa de la capacitancia equivalente es igual a la inversa de 1 sobre 25. Recuerda que al final le pongo el microfaradios más 1 sobre 100. ¿Ya está?
Ahora, vas a multiplicar en aspa, ¿no? O lo que tú puedes hacer es homogenizar por 4 y por 4. Y si hago eso por 4 y por 4, tendría 5 sobre 100. Y 5 sobre 100 es un 1 sobre 20. Entonces la capacitancia equivalente sería 20, pero en microfaradios. Ya está. Entonces yo tengo la capacitancia equivalente de todo el sistema. Es 20 microfaradios. ¿Listo? Ahora la pregunta es, ¿cuánto nos quedaría al final entonces? Nos piden 1/2 de la capacitancia equivalente por diferencia de potencial al cuadrado. ¿Listo? Por diferencia de potencial al cuadrado. Entonces, reemplacemos nada más. 1/2 de la capacitancia equivalente, que es 20 micros, 10 a la menos 6, ¿por cuánto, chicos? Por diferencia de potencial, que es 20 elevado al cuadrado. ¿Listo? A ver, operemos todo esto. 20 entre 2, 10, por 10 a la menos 6, por 20 al cuadrado. 20 al cuadrado es 4 por 10 al cuadrado. ¿Listo? Ya está. Entonces sigamos operando. A ver, la energía sería, 4 por 10 por 10 a la menos 6 y por 10 al cuadrado. Ahora, te das cuenta que aquí todo debe terminar como 10 a la menos 3. Por lo tanto, sería 4 por 10 a la menos 3. ¿En qué unidades? En joules, ¿cierto? Sería en joules. Por lo tanto, nos damos cuenta que en el problema número 7 no tenemos clave, chicos. En el problema número 7 no tenemos clave. Por lo tanto, nos quedaría que nuestra respuesta es 4 por 10 a la menos 3 joules. Y eso sería la respuesta para el problema número 7, chicos. Ya está. Bueno, chicos, hemos resuelto todos los problemas de esta semana número 11. Espero que hayas entendido todos los problemas y ya puedes resolver los problemas para casa. No te olvides todo lo que se ha visto, algunos consejos que se han notado, y conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos, chicos.